Amigas, amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a Historias, Leyendas, Anécdotas y Tradiciones de la Ciudad de México. Estamos transmitiendo en vivo desde Linares número 74, en el corazón de la colonia Roma. El diputado Jorge Gaviño se encuentra en camino, viene una reunión importante de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, pero ya está en camino, en un rato más se incorporará con nosotros. El día de hoy, pues vamos a hablar de la ciudad, precisamente también, y de los temas que ella contiene. Tenemos un invitado muy importante, le agradecemos mucho su presencia, al licenciado Juan José García Ochoa, bienvenido. Buenas noches, gracias por estar aquí. Por la invitación. Él es subsecretario de Gobierno aquí en la Ciudad de México, le agradecemos mucho su presencia, es importantísimo, se suma a otras entrevistas que hemos hecho a personas importantes del gobierno de esta ciudad. También le agradecemos al doctor Alejandro de la Vega Alfaro, compañero también de nosotros aquí en la Casa de Gestión, que nos acompaña en este programa. Mucho gusto. Licenciado, Sergio, tenemos esta noche un invitado de lujo, ¿verdad? De lujo, sí, por supuesto. Claro que sí. Y bueno, pues vamos a hablar de la ciudad. Estamos en estos días, pues además de todas las complicaciones que ya hemos tocado en este programa, que tiene la Ciudad de México, en estos días recientes también con la CENTE aquí en la Ciudad de México, pero primero queremos preguntarle al subsecretario ¿de qué se encarga la Subsecretaría de Gobierno? ¿Cuáles son las labores que realiza? Porque si bien es cierto, está la Secretaría de Gobierno, tiene 4 subsecretarías, entiendo, y una de ellas es la Subsecretaría de Gobierno. Muchas veces los ciudadanos no entendemos muy bien las labores que realizan cada una de ellas, y le queremos preguntar al subsecretario cuáles son las labores, a qué se dedica la Subsecretaría de Gobierno. Licenciado. Sí, bueno, la Secretaría de Gobierno en general tiene una tarea muy importante, que es la de coordinar al resto de las secretarías, al resto del gabinete, para darle una coherencia a la política pública de la ciudad, sobre todo a los temas de gobernabilidad. De tal manera que las contradicciones naturales o las discrepancias institucionales que hay entre visiones, por ejemplo, por decir algo, de protección al medio ambiente frente a la necesidad de la construcción de vialidades o nuevos sistemas de transporte, o la problemática que pueda haber entre la defensa del espacio público por parte de los ciudadanos con el tema del desarrollo de la actividad económica, generan contradicciones naturales que es necesario que una autoridad, en este caso la Secretaría de Gobierno, le dé coherencia a través de la definición de prioridades de gobierno. Entonces, esa labor de coordinación interinstitucional la realiza esta Secretaría. La Subsecretaría de Gobierno es, digamos, el brazo que opera dentro de la Secretaría justamente esa coordinación entre dependencias, digamos. Así es, ¿no? Lleva a cabo todas estas mesas de trabajo. Y una tarea importantísima, que es mantener el diálogo con los ciudadanos, con las organizaciones sociales, con las instituciones públicas, con los órganos autónomos de la ciudad, como la Comisión de Derechos Humanos, el Infodefe, el Instituto Electoral del Distrito Federal, la Asamblea y el Tribunal, entre otros, manteniendo, digamos, esta labor de diálogo interno y de coordinación interna, pero a su vez el diálogo con los ciudadanos. Le hemos dado además en los últimos años un sentido a esta labor. Normalmente estas áreas de gobierno son áreas muy operativas, donde pues llegan los conflictos sociales, las movilizaciones, la queja de los vecinos o las organizaciones. Sí. A la primera trinchera, licenciado. Entonces, o la última, porque eso significa que ya los ciudadanos recorrieron muchas dependencias, delegaciones, etcétera. Correcto. No hubo solución, no se resolvió el problema, se genera un conflicto social y hay que atenderlo. Entonces, pero para darle sentido desde una visión progresista de izquierda, que es nuestro proyecto de gobierno, en las últimas reformas a la ley orgánica se le agregó que la subsecretaría particularmente lleva los temas vinculados con los derechos humanos, con la transparencia de gobierno
con la participación ciudadana. Estos se acaban de agregar. Sí, digamos, hace 3 años. Entonces, esto hace que además en toda esta tarea de diálogo, no solamente sea, digamos, apagar conflictos, sino darle sentido, es decir, discutir con las organizaciones, es decir, cómo construimos un gobierno con corresponsabilidad entre los ciudadanos y el gobierno, cómo ponemos en el centro de la política los derechos humanos de las personas, o cómo ponemos en el centro de las acciones de gobierno la transparencia, el enfoque de la perspectiva de género, es decir, la agenda progresista, la agenda del desarrollo democrático de la ciudad y de los derechos de las personas y de las libertades, como un eje que defina la gobernabilidad de la ciudad. Es decir, que la gobernabilidad no solo sea pagar problemas, o parar o canalizar broncas, sino que sea darle sentido a la lucha de la gente en favor de sus derechos y colocar al gobierno en sintonía con esa exigencia ciudadana. Muy bien. Bueno, pues el subsecretario de Gobierno ya trae una vasta experiencia en la política en esta ciudad. Él ha sido fundador del PRD, ha ocupado diversos cargos ha sido funcionario del Partido de la Revolución Democrática y ha sido diputado federal también. Hemos visto nosotros evolucionar la ciudad, la política pública de la ciudad, primero con el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas, posterior, que fue un gobierno de 3 años, fue muy corto, y también él se fue a la candidatura a la presidencia de la República. Quizá una de las obras más notables que se hizo en aquellos años fue el metro que corre de Aragón acá a Buenavista. Y vimos posteriormente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que se enfocó mucho, él no hizo metro, pero se enfocó mucho en la obra pública, y también debido a ello se provocó la creación de muchos empleos. Sí, ustedes recordarán, licenciado, del segundo piso del periférico, polémico, ¿no? De algún modo. Que fue polémico, pero es indudable que sí creó muchísimos empleos directos e indirectos. Posteriormente vimos el gobierno de Marcelo Ebrard, que fue un gobierno, en mi opinión, no fue un gobierno populista, fue un gobierno en cuestión de la administración pública, para mí el mejor gobierno que ha tenido la Ciudad de México, y además pues un gobierno que también hizo obra pública, y posteriormente vemos el gobierno ahora del doctor Mancera, hacia dónde debe de avanzar, porque con Marcelo Ebrard vimos por la ampliación de las libertades y los derechos en la Ciudad de México, además, que es muy importante. Mancera llegó con este asunto, esta bandera de la seguridad pública. Además de eso, ¿hacia dónde debe de avanzar la Ciudad de México en estos próximos años? Bueno, yo creo que ahí hay una ventana muy importante con el tema de la participación ciudadana. El vincular más al gobierno con los ciudadanos, esta idea de escuchar a los ciudadanos, de aterrizar los programas y las políticas públicas en el territorio del Distrito Federal, pero siempre en consulta y trabajando muy estrechamente con los ciudadanos. Creo que este es un ingrediente adicional en que se puede avanzar en una agenda democrática de la ciudad. Y esto nos lleva a otro gran tema, que es la reforma política. O sea, por primera vez en muchos años se vislumbra la posibilidad de que sí se pueda avanzar en una reforma constitucional que permita que la ciudad pueda tener su propia constitución. Y esto es una gran oportunidad, porque permitiría hacer una constitución que refleje todo por lo que ha luchado la ciudad en los últimos años. O sea, todas estas libertades y derechos que están reconocidos, las instituciones que hemos creado, los órganos autónomos, los órganos ciudadanos, porque es paradójico, la Ciudad de México tiene la Comisión de Derechos Humanos más autónoma del país, sin tener constitución. Así es. Todas las comisiones de derechos humanos del país derivan de sus propias constituciones, y eso les da fuerza a su propia autonomía. Nosotros no, o sea, nosotros están esos órganos autónomos regidos por un estatuto que aprueban los diputados federales, en donde no hay participación de los ciudadanos directamente. Después la asamblea puede hacer algunas cosas, nombrar al titular, etcétera,
pero su diseño viene desde el ámbito federal. Y entonces, tenemos los órganos más autónomos y más ciudadanos del país. Eso tiene que ver con la lucha que ha dado la gente y con la vigilancia permanente de los ciudadanos que tiene sobre sus instituciones aquí en la ciudad. Todo eso, si le damos un reconocimiento a una constitución, le daremos mucha fuerza a la ciudad. Revisar cómo están funcionando las delegaciones. Cada día se escuchan más críticas sobre el funcionamiento de las delegaciones, sobre la transparencia, sobre el tema de la vigilancia, el acompañamiento de los ciudadanos en las decisiones. Ya es urgente que los delegados tengan un órgano ciudadano o donde haya contrapeso también. Toda esta discusión, todo este debate va a ser muy importante en la reforma política y creo que será uno de los grandes también temas en los próximos años. Claro que sí. Amigas, amigos, vamos a un corte, enseguida regresamos. Amigas y amigos, pues estamos con el señor subsecretario general de Gobierno del Distrito Federal, del Gobierno de la Ciudad de México, quien nos hace el honor de acompañarnos y nos está platicando precisamente de las actividades de esta importante institución que es precisamente pues la Secretaría General de Gobierno. Él es el segundo a bordo de esta Secretaría General de Gobierno. Vamos a agradecer a todos nuestros televidentes que nos han hecho el favor de escribirnos. Estamos Cuquine de IVA. ¿Por qué no hace nada para proteger los animales? ¿Qué pasa con las tiendas que venden y además maltratan a los animales? ¿Qué se necesita para que ustedes, que son la autoridad, hagan algo? Pónganse a trabajar. Bueno, ahorita vamos a comentar sobre este asunto. José Alejandro Fernández Franco, el metro debe ser saneado del sindicato y de los corruptos altos funcionarios. Andrés Hernández, saludos, muchas gracias. Vamos a agradecer también a Faba Solano, a Omar Antonio García Mata, a Iván Fabián, a Jesús Armando Peña Villalón, a Lupita Oone. Muchas gracias por sus comentarios. Sergio, ¿qué estábamos comentando? Bueno, estábamos platicando con el subsecretario de las actividades de la subsecretaría. En términos generales ya nos dio un panorama de cómo funciona la Secretaría de Gobierno, la subsecretaría, y en estos momentos estábamos platicando sobre hacia dónde debe de avanzar la Ciudad de México, y nos comentaba el subsecretario sobre la reforma política, que es muy importante para los ciudadanos. Bueno, ¿qué pasa con la reforma política, señor subsecretario? ¿Va o no va? Va, yo creo que sí. Yo creo que lo que sí es, hay como quizás más que nunca en los últimos años la oportunidad de que avance. Posibilidad. O sea, hay como una coyuntura apropiada. Hay un ánimo federal, digamos, de apoyar esta iniciativa. Seguramente habrá un debate muy fuerte. Es un tema que le interesa a todos los partidos políticos opinar o incidir. Pero creo que hay condiciones para que en la ciudad en esta ocasión sí se avance. El nivel de diálogo en la ciudad es muy amplio, es decir, seguramente se encontrará fácilmente consensos dentro de las fuerzas políticas de la ciudad. El tema es cómo llevar este debate, estos consensos en el plano federal y que haya avance allá. Ese quizás sea el tema. Y ahí hay que pensar en que la reforma política pues no puede ser solo hecha con la visión de una fuerza política, sino que tiene que ser con el consenso. Y esto implica una negociación amplia, ¿no?, de lo que se tendría que buscar. Pero creo que hay condiciones. Ahora, la reforma política implica una recomposición de facultades de los órganos de gobierno, básicamente quitarle facultades a los órganos federales
en un principio a la Cámara de Diputados, de Senadores, y pasárselos a la Asamblea Legislativa, quitarle facultades al presidente de la República y pasárselas al jefe de gobierno, o bien quitarle facultades en conjunto a los órganos federales y pasárselos a los órganos locales del Distrito Federal. ¿Esto cómo lo ve la Federación? ¿Cómo piensas que lo puede ver la Federación? Yo creo que es algo que ya sucede en la práctica. O sea, no hemos tenido hasta ahora ningún caso de una propuesta que se haya hecho para el nombramiento del procurador o del secretario de Seguridad Pública que ha sido rechazado por el Ejecutivo Federal, a pesar de que incluso la relación política no haya pasado en esos momentos su mejor momento, ¿no? Aún así han transitado. O sea, la realidad es que ha habido un respeto a una realidad, que es que la Ciudad de México, el gobierno de la ciudad cuenta con mucha legitimidad ciudadana. Y yo creo que eso ya es un hecho. La coordinación se da todos los días, las decisiones se toman en conjunto en muchos temas. Por ejemplo, en el tema del manejo de nuestro sistema hidráulico en la ciudad, en temas de seguridad pública, en temas ambientales, en temas de transporte. Hay una amplia ya coordinación. Yo creo que ese tema no debe ser preocupación. En todo caso, sí pudiera serlo el interés político de generar condiciones de mayor incidencia de la oposición en la Ciudad de México. Yo creo que eso es un tema que hay que reconocer. Si nosotros estuviéramos en su lugar, pues lo estaríamos buscando. Es decir, ¿cómo lugar de la oposición? Sí, claro. ¿No? Que además es un lugar muy cómodo, te lo quiero garantizar, porque finalmente cuando uno es oposición, como es mi caso particular, pues es un partido que está, digamos, esperando de alguna manera a ver cuáles son los resultados. Si no son muy claros los resultados, pues criticarlos. Es una posición, la oposición es una posición cómoda generalmente. Don Apolinar nos dice: señor subsecretario, entonces el gobierno federal está a favor de la constitución del DF y la reforma política. Luego Jorge Cervantes 1 nos dice: ¿es compleja la política al interior del gobierno del Estado federal? Sí, ¿qué nos puedes contar de las dos cosas? De las dos cosas, sí. Sí estamos a favor, por supuesto, de que la ciudad tenga una constitución. Ya decía yo hace rato que la constitución puede cristalizar las luchas de la ciudad, de los ciudadanos, de las organizaciones, en un marco legal que permita su institucionalización. Los derechos y las libertades conseguidas, las instituciones que hemos creado con sus niveles de autonomía y ciudadanización, de tal manera que impida que haya regresiones. Podemos pensar una constitución que esté basada verdaderamente en los derechos de la gente y que esté pensada también en lo que nosotros llamamos el derecho a la ciudad. Esto es una gran oportunidad, digamos, de hacer una carta, un documento que refleje lo que es la Ciudad de México y su gente. Y claro que estamos a favor de que haya una constitución, ¿no? ¿Es complejo? Sí, es muy complejo, es muy complejo. Tú tienes una posición difícil, una posición privilegiada. Tú eres el subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México, es decir, hay dos posiciones importantes, bueno, hay muchas posiciones importantes en la ciudad, pero finalmente la Secretaría General de Gobierno tiene dos columnas vertebrales. Una es la Subsecretaría General de Gobierno y otra es la Dirección General de Gobierno. Tus actividades ya nos las comentaste hace un momento, ya nos comentaste lo que hace la Subsecretaría, pero bueno, como Subsecretario General de Gobierno, tú ya tienes... Tú estás repitiendo estas funciones con el régimen anterior, con Marcelo Ebrard. Tú fuiste subsecretario general de Gobierno. Sí. Y ahora con el licenciado Mancera eres subsecretario general de Gobierno. ¿Cuál es la política diferenciada de un gobierno y otra? Es una pregunta difícil. Sí, yo creo que hay un esfuerzo mayor por la consulta a los ciudadanos, por escuchar y trabajar con las demandas de los ciudadanos. Es un reto, porque a veces uno como servidor público vislumbra
una política y pues tiene que ponerle un tiempo de cumplimiento porque uno termina su encargo. Claro. Además, muchas veces se tiene que planear anualmente porque se acaba el dinero, o sea, son horizontes de planeación cortos. Económica. O sea, que se planea en diciembre del año anterior o noviembre del año anterior. Ustedes empiezan supuestamente a ejercer en enero, pero empiezan a ejercer realmente Marzo, sí. hasta marzo, abril o mayo, y de pronto se les acaba el dinero en noviembre o en diciembre. ¿Qué hacen después? Exacto. Y además en toda esa complejidad, ahora el reto es además cómo lo hacemos también trabajando con los ciudadanos, lo cual implica pues sentarse, escuchar, modificar tus proyectos, reorientar presupuestos, rehacer programas. Estás tú muy joven, ¿qué edad Entonces, tienes? 44 años. Pero, ¿cuándo empezaste a ser subsecretario? No, pues a los 30, hace 6 años, 7 años ya. ¿Qué edad empezaste a ser subsecretario? 38. Sí. 37. Imagínate, 38. Bueno, yo tuve la oportunidad de ser a los 33 años delegado de Álvaro Obregón, pero ser subsecretario general de gobierno, bueno, de una ciudad, que es la ciudad más grande del mundo, implica un reto, mi querido subsecretario. Sí. ¿Qué se siente? No, ser bueno, yo subsecretario? he aprendido mucho, todos los días aprendo algo nuevo. ¿No te subes en un tabique, no te no, mareas? No. ¿No se siente uno así? Oye, que te pellizcas, soy subsecretario No, general de la Ciudad de México. es un área en donde es muy difícil subirse a un tabique porque es tanto el reclamo de los ciudadanos. ¿Qué te dicen? Hay que escuchar toda la crítica y ¿Qué te dicen? los reclamos de los ciudadanos. Llega mucha gente que ha pasado por muchas instancias y no le han resuelto, o conflictos que se dejaron crecer, no lo resolvió la autoridad, o no pudo, institucionalmente no podía. Invasiones, ambulantes, policía. Los conflictos universitarios. Bueno, con la Universidad Autónoma de México, de la Sí. Ciudad de México, que fue un lío. Tú eres el que firmaba todos los convenios. Sí. Bueno, y cuando firmas, ¿sabes que vas a poder cumplir? Tratamos de no plasmar una firma si no, es decir, si no contamos con el respaldo de la autoridad operativa. Tú eres la autoridad operativa, ¿no? No, pero por ejemplo, si es un convenio que tiene que ver con una demanda de vivienda, Y pues tiene que estar avalado por el INVI. instituto, claro, por si no está avalado, es decir, como gobierno no podríamos nosotros avalar una cosa. Yo trato siempre de apoyarme mucho en las Los autoridades. consultas. Claro. Oye, fíjate que voy a firmar un convenio en donde estoy garantizando que dentro de 2 años tendrán ustedes vivienda. Y le vas y le preguntas al director Claro. del INVI, oye, ¿sí podemos cumplir con esa? Y, sí, fírmale, y le firma también Sí, él. y también él firma, claro, exactamente. Si no, Si sí, no- la idea es decir, yo pienso que este tipo de acuerdos, las minutas, todo esto, son compromisos que establecen, o por lo menos así lo hacemos nosotros, compromisos mutuos. O sea, la organización social o los ciudadanos plasman ahí a qué se comprometen y nosotros también. Fíjate que es muy interesante porque cuando yo fui asambleísta en el 1991, 91, ¿verdad? Sí, en la segunda asamblea de representantes Sí, Distrito la Federal, segunda. 94. de 91 a 94. En 91, pues me tocó a mí, cuando Marcelo Ebrard era director general de gobierno. Ujú. O sea, un puesto abajo de donde estás tú, Sí. que luego fue el jefe de gobierno, Marcelo. En ese Bueno. entonces no había subsecretaría de gobierno. No había subsecretaría, pero era director de gobierno. Sí. Y me tocó firmar junto con él varios compromisos. Él como director de gobierno, yo como representante del Comité de Atención Ciudadana de la Asamblea Legislativa. En ese entonces, Asamblea de Representantes del Estado Federal. Y bueno, ocurrió que pasan los años y le llevaban a él, ya como jefe de gobierno, pues los compromisos que habíamos firmado. Oiga, usted firmó esto y cúmplale, ¿no? Porque no habían cumplido. Y tuvo que cumplir. O sea, la historia siempre va por ti. ¿Qué se siente con eso? O sea, finalmente, ya 7 años de servicio público, yo creo que ya te ha llegado que regresan, oye, pues no han cumplido este documento. ¿Qué pasa con eso? Sí, bueno, siempre tratamos de discutir, nos damos el tiempo de discutir con las organizaciones cuáles fueron los motivos del no cumplimiento. Entonces, ubicar el problema. ¿Es un tema presupuestal o es un tema de algún trámite o algún asunto que se había comprometido la organización y que no se tuvo? Es decir, analizar cuál fue el problema y volverlo a reencauzar para darle salida o buscarle una solución alternativa. Siempre los conflictos sociales no se resuelven con un documento, con una minuta, son procesos, se tiene que trabajar para ir resolviendo cuando hay conflictividad social.
y lo importante es que no tratamos de ubicar siempre la esencia o el compromiso de fondo y reencauzar las cosas. O sea, si es un tema de rehacer. Doctor, licenciado, en este caso se me antoja que usted menciona la cuestión de la reforma política en la Ciudad de México, porque va de la mano de todas estas situaciones. Todo esto necesita una inversión económica superior a la cual cuenta la Ciudad de México, ¿verdad? En este caso. Y bueno, yo he leído un poquito al respecto y nos informa que el DF es el que produce el Producto Interno Bruto para esta situación y recibe muy poca cantidad al respecto. O sea, genera mucho dinero y recibe poco. Y recibe muy poco. ¿Por qué genera? A ver, vamos viendo por qué genera tanto recurso. Primero, porque es una ciudad donde todavía se producen bienes y servicios, se producen más servicios cada vez más, de una manera muy importante. Es correcto. Se generan impuestos sobre la renta, se generan impuestos de predial, por ejemplo, pues todo lo que es Benito Juárez, Miguel Hidalgo, genera una gran cantidad de recursos. Y luego, de todo lo que juntamos de dinero, recibe poco de regreso por parte de la Federación, ¿así es? Sí. ¿Es lo que te quieres decir? Eso es correcto. Y entonces esa es la materia política para poder llevar a cabo los programas que se tengan contemplados en algún gobierno. Nosotros como ciudadanos lo entendemos también. Y aquí es donde entra la cuestión de transparencia, que tiene que ser muy clara también nuevamente para la ciudad, ¿no? Más incisiva, digamos, en este aspecto, porque el sentir de la ciudadanía es ese, la desconfianza, ¿no? Usted escuchaba hace rato el comentario de que qué pasa, por ejemplo, en el metro, que es un sistema importantísimo en nuestra ciudad, y en cualquier ciudad, claro está, y carezca de lo más elemental, digámoslo así, como está la queja entre el que es el funcionario a cargo del mismo y los que son representantes de los trabajadores, ¿no? Que nosotros que usamos el metro vemos luego esa situación, ¿no? También. Sí, la Ciudad de México recibe del impuesto que recauda, del impuesto federal, porque el predial pues se queda aquí en la ciudad. Ah, sí, pero es local. Es local. Es un impuesto local, pero hay impuesto federal como el impuesto IVA, de la renta. El IVA y el ISR que se genera en la ciudad, nosotros recibimos 7 centavos por cada peso recaudado. 7 centavos por cada peso recaudado. Sí, la Ciudad de México es una maquinaria de solidaridad con todos los estados de la República, porque lo cual no es malo, porque realmente bueno, claro, la riqueza se genera aquí y tenemos, digamos, se tiene que ser solidario fiscalmente con las entidades que no generan riqueza. Bueno, a ver, ¿no? Un ejemplo aquí, por ejemplo, en la ciudad, lo que genera, la delegación que genera más recursos, yo imagino que es Miguel Hidalgo, Benito Juárez. Miguel Hidalgo, sí. Miguel Hidalgo, genera recursos internos de predial. Sí. Y de esos recursos, pues se los dan más a Iztapalapa, me imagino, ¿no? Por ejemplo. En el caso, sí, así es. O para el transporte porque público. Son solidarios. Siendo que quizás donde más personas que tienen auto, pues es en Miguel Hidalgo. Claro. Mucho de ese dinero se va para sistemas de transporte público. Correcto. ¿No? O sea, sí, eso es parte. Pero hablabas tú del país. Sí, entonces, pero también, o sea, es normal, digamos, que la Ciudad de México, que las capitales o que los centros de desarrollo económico, pues sean donde más se genere y donde más recursos se obtengan para impulsar el desarrollo en otras regiones del país. Eso claro, es correcto. Pero hay que ver las proporciones y las necesidades. La Ciudad de México, por ejemplo, financia con recursos de la ciudad un sistema de salud de 13 millones de personas, de derechohabientes, de personas que tienen usuarios de nuestros servicios de salud, 13 millones. Solo vivimos en la ciudad 9.7 millones. El resto son ciudadanos de otras entidades de la República que son atendidas por nuestro sistema de salud, por ejemplo. El metro mismo, de los 4.5 millones de usuarios al día, quizás una tercera parte son usuarios de otras entidades de la República. Todo eso lo pagamos los habitantes del Distrito Federal con la mitad de eso, por lo menos la mitad, lo pagamos con nuestros impuestos locales, con el predial que pagamos de predial. Entonces, el replanteamiento de la relación con la Federación lleva a eso, es decir, a ver, yo te presto servicios, yo como ciudad le presto servicios, siendo la capital, este gobierno le presta servicios a otras entidades y le presta servicios al gobierno federal. O sea, para que operen las instituciones federales, aquí se requiere un sistema donde haya transporte público, sistemas de salud, educación, policía, una serie de situaciones. Entonces, todo eso le debe de costar también al gobierno federal, debe haber una contribución mayor y hay que ubicar esas áreas que quizás sean los temas de educación, salud, transporte, políticas de medio ambiente,
en donde se pueda generar mayores participaciones federales, ¿no? Para reconocerle esta capitalidad a la Ciudad de México. Sergio, ¿quieres comentarlo? Ahora que le preguntaba al licenciado sobre si no se había mareado o había perdido el piso, hay una anécdota. Hace 2 o 3 meses yo andaba en la Secretaría de Gobierno. ¿Tú te mareaste o qué? No, estaba haciendo antesala para pasar. ¿Con quién? Y pues con varias personas. Entonces llegó el subsecretario con 2 personas y se mareó. Y no le abrían la puerta. Entonces le pregunta a la recepcionista, ¿con quién viene? Y entonces al unísono, como 5, es el subsecretario. Y él se empezó a reír, pero no se ofendió ni nada. Y le dije, no te preocupes. Y pasó. Otra gente hubiera dicho, ¿qué? Sí, ¿No me sí, conoce? Por supuesto. ¿No? No, porque las chicas de ahí las cambian constantemente, ¿no? Están en diferentes lugares. Y no conocían al y no conocían al subsecretario, que ya tiene 7 años ahí, Sí. Imagínate nada más. Pero bueno, además fíjate que yo creo que sí está para marearse el cargo, porque finalmente, bueno, ya señalaba yo que es muy joven, empezó muy joven Sí. en ese cargo tan importante, y ahora, pues, después de 7 años, pues se va uno aplatanando en el cargo, ¿no? O sea, finalmente, no sé, porque si no hace uno algo nuevo, alguna actividad distinta, pues finalmente sí se va uno ahí como, pues no diluyendo, digamos que te vas siendo mediocre, pero tú no, o sea, finalmente tú estás activo ahí, entonces me da gusto. A ver, tenemos varios comentarios de nuestro público, vamos a comentar. Saludos a todos en estudio, también al subsecretario Egu Díaz. Lola Valle, diputado Gaviño, ya contestó el contralor del IEDF en relación con el bono a los exconsejeros. Finalmente dijo que los lineamientos fueron legales y por ende el bono también. Dicha resolución facilita el pago de mi finiquito y el Tribunal Electoral podrá quitar la suspensión de la resolución de los asuntos laborales. Gracias. Lola Valle, ¿por qué tardan mucho los trámites para ingresar al gobierno federal y una vez que cubrieron los requisitos, el nombramiento, no les piden tampoco? A ver, yo contestaré, bueno, el saludo, muchas gracias. Ahí va el saludo de regreso. A Lola Valle le comento lo siguiente. A ver, son 2 cosas distintas. Una cosa es aquel asunto en donde los trabajadores de estructura hicieron un convenio con las autoridades del Instituto Electoral del Distrito Federal y que por motivo de que el tribunal suspendió los trámites y la substanciación de los asuntos que tengan que ver con el IEDF, y otra cosa muy distinta es el asunto de los bonos que los señores consejeros, a través del Instituto Electoral del Distrito Federal, de su comité de administración, se dieron. Entonces, el segundo asunto, que es de los consejeros, no vamos a comentar de él porque no es el tema. Lo que usted me pregunta es si usted puede cobrar ya su indemnización que firmó con las autoridades anteriores del IEDF. Bueno, yo le quiero comentar que ya mandé, hicimos un punto de acuerdo ahí en la Asamblea Legislativa que fue autorizado por todos los partidos, y ese punto de acuerdo es dirigido al Tribunal Electoral del Distrito Federal, y le dijimos, señores magistrados del tribunal, por favor atiendan los asuntos pendientes de los trabajadores del IEDF. Ya hablé yo con el presidente del tribunal y me dijo que en septiembre quedan resueltos estos asuntos. Entonces, la súplica es que se pongan de acuerdo, y le hablo a Lola Valle, que se ponga de acuerdo con nosotros dentro de unos días y seguramente en septiembre va a quedar resuelto su asunto. Qué bueno. Es una buena noticia. Qué bueno. Creo que son cerca de 20 personas las que están en ese caso. Ahora bien, lo que nos dice Lola Valle, ¿por qué tardan mucho los trámites para ingresar al gobierno federal? Y una vez que se cubrieron los requisitos, los nombramientos no se expiden tampoco. ¿Qué pasa con eso? Habrá que ver en ¿Con oficialía mayor? Sí, habrá que ver específicamente en dónde se quiere ingresar. Hay varios escenarios por donde hacerlo. regímenes laborales, distintas formas, hay distintas clasificaciones y distintas áreas. Entonces, a lo mejor habría que ver exactamente en qué área es donde está. Con mucho gusto lo podemos investigar, a ver qué es lo que está pasando. Bueno, entonces le podemos decir a Lola Valle Sí. que por favor se ponga en contacto con el subsecretario
Si usted quiere hacernos una pregunta específica de alguna persona en lo particular, ¿por qué se tardaron tanto los trámites? Yo personalmente voy a darle seguimiento a este asunto y le voy a preguntar al señor subsecretario que nos haga favor de darle pues seguimiento ahí con el oficial mayor, que también es una persona amable y que nos atiende con mucho gusto. Entonces, estamos para servirle. Sergio, ¿nos quieres comentar algo? Sí, bueno, además de lo que nos comenta el subsecretario, le habíamos preguntado al principio del programa sobre el tema del CENTE en la Ciudad de México, y es un tema muy sensible, muy delicado, en donde de la CENTE, perdón, en donde mucha gente piensa que se les debería de reprimir, mucha gente cansada pues vaya, del ahorcamiento que tiene la Ciudad de México, piensa que se debería de actuar de manera diferente, y mucha gente también piensa que se debe de actuar con base al diálogo, que es como han resuelto en estos días. Y podemos decir que mucha gente salió afectada en estos 2 o 3 días que la CENTE estuvo aquí en la Ciudad de México. ¿Qué nos puede comentar, subsecretario? Sí, efectivamente, sí, lo que estamos trabajando nosotros es, sin ser nosotros responsables del problema y además sin poder tener los instrumentos para resolverlo, porque es meramente un tema de orden federal, pero además que tiene que ver con el Congreso de la Unión, es decir, con un órgano constitucional. Sí, dialogar con los maestros para pedir y para acordar que en el ejercicio de su derecho legítimo de manifestación disminuyan en la medida de lo posible las afectaciones, sobre todo a la movilidad de la ciudad. Son temas que casi no se ven, pero si o sea, es muy digamos, todo lo que nosotros hacemos para negociar con ellos otras formas de ejercer ese derecho de manifestación, porque los planes originales que han tenido, que no los queremos ni decir porque luego los vuelven a reactivar, no, son mucho mayores a lo que hemos tenido. Es decir, entonces, aún así, la afectación que se tiene es menor a lo que se pudiera esperar si no hiciéramos nada. Es decir, hay cosas peores que hubieran podido pasar, ¿no? Y tratamos de que se busque, por ejemplo, temas de horarios, temas de rutas, temas de hacerlo con anticipación, de anunciarlo con anticipación a las autoridades para que preveamos nosotros. Nosotros sabemos que si lo anunciamos por el radio que van a bloquear el Paseo de la Reforma, vamos a generar una opinión pública en contra. Pero lo tenemos que hacer porque eso disminuye la afectación. Y la gente busca una ruta alterna o no va a esa zona, si no tiene nada que ir. A ver, o sea, ese tipo de medidas son las que tenemos que estar decidiendo constantemente. Yo te quisiera preguntar algo que bueno, pues finalmente pues está en el tintero. Y en todos los medios de comunicación, o sea, finalmente el Excelsior, Reforma, Milenio, el Sol de México, todos los periódicos, todos los diarios nacionales están de alguna manera criticando tanto las actividades del gobierno federal como del Distrito Federal, porque la ciudadanía se ve afectada por este tipo de movilizaciones de los maestros. Y estamos en un momento determinado siendo rehenes los ciudadanos de pues, las broncas de los profesores del interior de la República o de la coordinadora que es precisamente pues un grupo disidente del CENTE. Entonces, ¿qué pasó? O sea, finalmente, a ver, de pronto vemos que los maestros se ponen de acuerdo de alguna manera con el gobierno de la ciudad y no afectan a los demás y están meses, días en la plaza de la Constitución, la plancha de la Constitución, sin afectar el tránsito. En un día sí los afectan, pero bueno, se entiende que hubo una negociación y se reducen. El plantón está ahí. Pero ahora llegaron los señores con sus tiendas de campaña y abarcaron toda la plancha del Zócalo. Yo creo que ahí no hay ni 5,000 personas, y sin embargo están ocupando toda la plancha del Zócalo con tiendas de campaña, cables, alambres, o sea, para no dejar pasar. Y es a propósito. En alguna ocasión íbamos caminando 4 o 5 diputados y de pronto,
por aquí están pasando, vamos a poner una tienda de campaña aquí para que no pasen. O sea, es a propósito la afectación. ¿Qué está pasando? ¿Hubo diálogo con el gobierno federal? ¿No hubo diálogo con el federal? Hablo de este asunto, lo particular del plantón que estamos en el Zócalo. Sí. Obedece a que hay un periodo extraordinario. Hubo un periodo extraordinario en la Cámara de Diputados y que ahí se plantea justamente la modificación. Es pues un movimiento que justamente hace su estrategia en función de lo que está haciendo sus adversarios. Entonces, era lógico que si se aceleraba la aprobación de la reforma iba a haber una resistencia. Eso ya se sabía. Lo que nos llama la atención es que a estas alturas no se haya instalado hasta el día de viernes y ahora nuevamente, en la continuidad, por primera vez una mesa de diálogo con ellos, o sea, con la oposición a esa reforma. Sí nos llama la atención, porque nosotros aquí en la ciudad no estamos acostumbrados a eso. No, claro. Ahora, finalmente... Sí, de inmediato, todas las leyes, si hay una oposición, ustedes lo han visto cuando hay manifestaciones en la Asamblea, los diputados de inmediato reciben una comisión de los que se manifiestan. Si es un tema de gobierno, de inmediato se les recibe. O sea, a lo mejor podemos no estar de acuerdo. ¿Faltó diálogo? Yo creo que sí. Faltó diálogo, y ese diálogo, esa carencia del diálogo, pues está perjudicando a todos, porque finalmente yo lo veo muy grave. Primero, yo no recuerdo que se haya tenido que cambiar de sede el Senado en alguna otra época de lo que yo recuerdo. Uh-huh. De pronto el Senado ya no puede sesionar y se va a una sede alterna. Y después se va a una sede alterna y se tiene que suspender la sesión porque se moviliza el contingente opositor a la reforma y ya no hay sede alterna tampoco. Bueno, ¿qué está ocurriendo? O sea, finalmente, ¿qué va a pasar? Porque va reforma educativa, no va reforma educativa. ¿Ustedes qué saben al respecto? Yo sé que no es tema del gobierno de la ciudad, pero tú como subsecretario de gobierno, ¿sabes algo al respecto? Lo que entiendo es que hay también un debate en el Congreso, no hay un consenso sobre esta reforma, particularmente lo que tiene que ver con la afectación de derechos laborales. Hay un debate, o sea, hay posiciones diferentes en ese tema. Lo que pasa en la calle refleja también lo que pasa dentro del Congreso, claro. Es decir, sí hay una opinión dividida sobre la reforma. Lo que esperamos es que pues haya un debate, que haya el diálogo necesario, y que quizás, porque si uno escucha los discursos de todos coinciden en que todos están a favor de la educación. Sí, claro. Todos están a favor de los niños, todos están a favor de los derechos de los niños. O sea, entonces si hay coincidencia en el discurso, en todo esto, quizás haya que ajustar algunas partes. Yo creo que el diálogo va a ayudar mucho. Creo que sí va a ayudar. Yo tengo información, por ejemplo, de que la coordinadora se está asesorando de expertos en educación, a lo mejor con puntos de vista diferentes a los que tiene el secretario de Educación Pública. Pero ese diálogo quizás lleve a una buena conclusión que permita sacar una reforma que logre los objetivos del presidente y del Pacto por México, es decir, toda esta reforma que relance el tema de la educación en nuestro país, pero también pues que tiene que transitar reconociendo los derechos laborales de los trabajadores de la educación. Entonces, va a tener que hacerse de mi punto de vista, una fórmula que permita avanzar en los dos sentidos. Siempre quedará gente que esté inconforme. Siempre. ¿No? Sí, siempre, o sea, sin duda, en todas las reformas, ¿no? Nosotros esperamos que por lo menos no haya el pretexto de que faltó diálogo y que eso fue lo que causó una movilización. Porque eso nos permitirá manejar a todos mejor la situación, la opinión pública, nosotros platicar también con los manifestantes, de tal manera que vayamos poco a poco normalizando ya la actividad en la ciudad en los próximos días. Amigas y amigos, estamos llegando al final de este programa. Les agradecemos mucho que nos haya acompañado. Comento que Susoca 33 nos comenta qué hay con el secuestro del Zócalo y los daños que están ocasionando las marchas. Bueno, ya creo que el señor subsecretario nos ha comentado al respecto. Pues lamentablemente sí hay afectaciones, pero finalmente él nos ha señalado también que ha faltado un poco de diálogo con las autoridades correspondientes y competentes para solucionar este problema, pero lo importante es lo que usted opina. Vamos a
a pasar. ¿Qué tenemos, Sergio, en la casa de gestión antes de despedirnos? Bueno, pues ya va muy avanzado el tema ¿Con tilapia? de las tilapias. Ya No, con tilapia. Bueno, con tilapia, con el ingeniero ya. El ingeniero le decimos tilapia de cariño porque él es el padre de las tilapias y a partir de este momento se le conocerá con ese sobrenombre que es de cariño. Oye, diputado, tilapia. Entonces es padre de 200 tilapios. No, de miles. De 200,000. De miles, porque va a haber miles de tilapias en la tina. Es correcto. En la tina. A ver, platícanos de esto. Bueno, ya las tinas ya están instaladas, ya se están instalando, ya pues toda esta producción, estamos pensando que en 8 o 10 días, máximo 15, la iniciemos para que todos nuestros amigos nos acompañen a inaugurarla y en un mes, 2 meses y aprender. Y en 3 meses empezamos ya a producir mojarritas para echarnos un buen pescado. Un buen pescado y pues también obtener ese pescado aquí en la y casa verduras. de gestión. Bueno, y la ensalada. Y las ensaladas. La ensalada. Amigas, les recordamos que tenemos, amigas y amigos, tenemos en la azotea de esta casa de gestión, Linares 74, vamos a tener invernaderos que van a producir pues verduras, legumbres, tomate, hongo zeta, y todo esto va a ser correlacionado con unas tinas donde va a haber tilapia, que es decir, mojarra. Bueno, tilapia, que es una especie de mojarra, que es la más resistente, según entiendo, a la temperatura. Vamos a estar subiendo la temperatura a 2-3 grados a través de celdas solares para evitar que se nos mueran de frío en las noches. Vamos a tener invernadero para ellas también. Así es. Y se van a estar retroalimentando. El agua va a estar subiendo, regando las hortalizas, oxigenando el agua, y luego va a bajar con las tilapias para que reciban agua fresca y oxigenada. Y esto nos va a producir pues toneladas de jitomate, entiendo que 10 toneladas al año. Estamos hablando de una gran producción, pero sobre todo es enseñar a la gente a que se puedan hacer las cosas. ¿Cómo se llama? ¿La agricultura qué? Urbana. Agricultura urbana en el Distrito Federal. Eso es lo que vamos a estar haciendo en esta casa de gestión. ¿Qué más tenemos? Vamos a aprender mucho y la gente va a aprender mucho de esta agricultura urbana. Recuerden, amigas, amigos, el jueves de 8 a 8:30 el tema de adicciones, a las 9 de la noche el mismo jueves respuestas, y el viernes pregúntale a tu abogado. Señoras y señores, hemos llegado al fin. Agradecemos mucho a nuestro amigo, al subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México, que ha venido en representación del secretario de Gobierno y que próximamente los tendremos aquí ambos, pues a darle continuidad a esta charla, pero sobre todo a inaugurar. Yo quiero, señor subsecretario, comprometerte aquí con su auditorio a que vengas a inaugurar con nosotros el centro de producción agropecuario urbano. ¿Así está bien, tilapia? Agricultura urbana en el Distrito Federal. Doctor, ¿qué más tenemos? No, pues anuncia tu asunto. Tenemos también aquí, y con mucho gusto para todos ustedes, seguimos ya trabajando la materia de odontología, salud odontológica, ya participan algunos odontólogos más. Estamos para servirles los días lunes, los días martes y jueves, de 3 a 6 de la tarde. Todo esto es con auspicio del apoyo del diputado Jorge Gaviño. Hacemos un pequeño comentario. Aquí nada más se aportarían algunas situaciones en caso de que la gente necesitase alguna y así lo aceptase alguna prótesis. De todos modos se recibe un apoyo muy fuerte por parte de la Casa de Gestión de aquí del diputado. Pero es decir, todos los, si le sacas una muela, ¿cuánto les cobras? Absolutamente nada, ahí. ¿Le regalas la anestesia? ¿Le regalas todo? Si le tapas un diente, también no se cobra absolutamente nada. Si le pones una prótesis. Tendríamos que pagar el laboratorio. El laboratorio le pagas. Pero finalmente entonces lo que cobramos exclusivamente es el costo del laboratorio en caso de que exista una prótesis. Es correcto. El doctor de la Vega es un doctor muy prestigiado, pues ya de muchos años de servicio. Algo aprendido, si no por lo que más sabe el diablo por viejo. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Así es correcto. Agradecemos a su subsecretario de Gobierno, Juan José García Ochoa, que haya venido a platicar con nosotros, la amabilidad que ha tenido de estar con ustedes, y pronto lo tendremos aquí inaugurando la Casa de Gestión. Amigas, amigos, hasta la próxima.